Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios que estamos nuevamente con ustedes en este su espacio ¿Qué acontece? Como siempre agradeciéndole que estén con nosotros cada fin de semana. De entrada, quiero primero saludar a nuestro directo amigo por muchos años, hermano, José Checo. Gracias, José, buen día, Franklin. Gracias. El saludo cordial para toda la gente que está con nosotros en ¿Qué acontece? Y he dejado al máster, como segundo saludo. Bueno, ya el máster me reveló la sorpresa que tenía, porque nosotros, Paulino y yo aquí siempre todas las mañanas, todos los fines de semana, siempre hablamos de la llegada de Villini. Bueno, pues está con nosotros ya hoy uno de los iniciadores de este espacio, Andrés Villini. Buen día, Franklin. Buenos días. saludos, don Andrés. ¿Qué tal? Checo Esteves. De los dueños del programa, Villini. Darles las más sinceras gracias a Dios que nos permite ver la luz de un nuevo día y estar con ustedes aquí nueva vez. Darle gracias a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, y de manera muy particular a aquellos que se preocupan de que yo no estaba aquí, que son muchos y yo lo conozco. Está claro. Me han llamado. De todas maneras, aquí estamos nueva vez para compartir junto con el resto del equipo las informaciones más relevantes ocurridas, sobre todo en última hora. En esta semana son muchas las informaciones de interés que hay que compartir con ustedes. Y vamos de inmediato, Franklin, a iniciar. Yo sé que tú tienes la iniciativa, vale la pena redundar, de comenzar con el primer tema. Así que vamos a comenzar. Sí, hay muchos temas, pero también decir que ya la semana que viene estaría Don Ramón Paulino por aquí, ¿verdad? Hoy ya termina sus vacaciones. Precisamente hoy llega al país. Llega temprano, pero va a llegar cansado de un viaje de pero no 20 días. Tiempo para el programa. No. Exacto, sí. Me habló anoche por WhatsApp y me decía que llegaba temprano hoy, pero que quería que yo estuviera aquí, ¿verdad? Ya cumpliendo con la tercera semana de ¿Qué acontece? Qué bueno, qué bueno. Bueno, una semana bastante caldeada, porque, iniciando con algunos de los temas, la muerte de este joven, José Francisco Moreta Heredia, a manos de 18 años, a manos de Darlin Mercado Pérez, el cabo que mató el joven en Herrera. Yo lo menciono porque la muerte de este muchacho en esta semana se ha dejado sentir. No fue en esta semana que estamos conversando su muerte, pero ha tenido un peso específico. Y me refiero a lo siguiente. Sucede que eso ha generado la poca credibilidad de la población en la reforma policial, que de hecho creo que acabaron también de aprobarla. Luego de en el Senado. Acaban de aprobarla. Y además ha creado también una sensación de una ¿cómo decir? De una falta de parte de la población hacia el gobierno, falta de credibilidad en la palabra, porque ahora ya muchas cosas que están saliendo de mano del gobierno, la gente no le está creyendo, ha dejado de creer. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno nos ha estado introduciendo la reforma fiscal de a poquito, pero lo ha estado haciendo. Ya la gente, como está caldeada, como está aerada, ha dimensionado todo lo que viene de parte del gobierno. Por ejemplo, en esta semana el gobierno dijo que iba a aumentar también un 12% de servicio eléctrico. Un 12% de servicio eléctrico. Eso en otro momento hubiese pasado desapercibido, pero en esta semana, con el asunto de la muerte del niño, que han estado haciendo manifestaciones en Herrera, quemando goma, quemando otra parte, y ha llevado inclusive a la población a hacer los famosos cacerolazos. Pero todo esto es por el conjunto de cosas que se han estado sumando en esta semana, que para mí la gota que derramó la copa fue la muerte de ese niño. La muerte de ese joven, porque no es un niño, 17 años. 18 años, la muerte de este joven. Entonces eso ha creado un manto como de efervescencia social. Que uno siente como que en cualquier momento se puede crear un estallido social. Es lo que se ha estado viviendo en esta semana por todo
Estuvimos también lo de la Plaza de la Bandera, que también habrá que hablarlo desde su punto de vista, y el encuentro de los influencers con Pacheco en la Cámara de Diputados. Bueno, indudablemente que esa muerte innecesaria, estúpida y violenta fue la gota que derramó el vaso. La gente de Herrera se manifestó de tal manera, no ha habido paz en Herrera. Tuve las gomas de noche, tuve las velas, y bueno, eso ha obligado al director. Vale decir, José, discúlpame, que se ha hecho una práctica eso, todas las noches hay movimiento. Bueno, exactamente, no ha habido paz desde ese momento, porque Darling era un muchachito querido, y la forma en que fue ultimado, asesinado por este agente, que ni siquiera es un agente de tránsito, es un policía. Pero ¿qué pasa? Que aquí todo el mundo sabe que la policía se ha dedicado como negocio a quitar motores. Por quítame esta paja, a veces teniendo el tipo o la persona que es detenida todos sus documentos, pero aparece la duda. Esos documentos parece falso y ya por eso se lleva el motor. Es un gran negocio que uno tiene que imaginarse que están implicados desde arriba hasta abajo. Porque lo cierto es que tú vas a cualquier cuartel de policía y parece una agencia llena de motores, y si es un motor de mayor cilindrada, mejor, nuevo. Y este agente quiso arrebatarle el motor a ese joven, lo que hizo que se encendiera la discusión, y al final sacó el revólver y le pegó un disparo en el pecho. Bueno, eso ha obligado al director nacional de la policía a retirar el comandante de Santiago Este, y que hubiese inclusive una reacción de la oposición en la persona del doctor Leonel Fernández, que se quejaba que para qué sirve una reforma policial si los ciudadanos en este país no tienen garantizado su vida. Ha sido realmente una estupidez, y yo pienso que le ha dado duro a todos los comentarios, a todos los análisis que se han hecho de la reforma, que realmente en este tiempo, 4 o 5 años que lleva, no ha salido bien parada, y que ha tenido este tipo de contratiempos, muertes, intercambio de disparos, y la gente está mirando hacia allá. Mira, hay que recordar que, entre otras cosas, las manifestaciones alrededor de la Plaza de la Bandera, y cuando existía la Marcha Verde, que vale decir que todos y cada uno de los que dirigían ese grupo están todos hoy en el gobierno, pero parece que las cosas se han revertido. O sea, lo que ahorita eran atacados, ahora son los que atacan, como es lo más normal. El tema que es de la rueda, hoy está arriba, mañana está abajo. Y bueno, todos esos movimientos que se dieron en esos momentos, sobre todo en el año 2020, fueron básicamente la razón para que saliera el PLD del poder, entre otras cosas. Entonces, lo cierto es que todas estas cosas se están dando, y se están dando por una serie de razones, como bien planteaba José Checo. Hay quienes creen que este tema de la reforma policial, que de alguna manera más que una reforma, parecería que lo que se están preparando a los policías para que hagan atropellos a la población sin consideraciones, sin ejercer su verdadero derecho al trabajo, porque cabe decir que el trabajo que realiza la policía también tiene sus riesgos y complicaciones, sin duda alguna. Pero se han ido acumulando tantos temas en los últimos días, diría yo, que de alguna manera ya la población está llegando al extremo de la desesperación y la falta de creencia hacia un gobierno. Podemos decir que, entre otros, podemos hablar de la aplicación de una reforma fiscal que de alguna manera impacta de manera negativa en la población, porque aquí sabemos que aquí los precios no tienen control, y es todos los días que todos los precios de todo lo que usted quiere, de todo lo que usted necesita para la supervivencia, no para una vivencia decente, sino para sobrevivir, porque antes, si usted compraba, por decir algo, de su apetito, digamos, para una buena
alimentación, ahora usted tiene que limitarse a buscar un sustituto que le resulte ser más económico. Entonces, todas estas cosas, esa aplicación de la reforma fiscal, que en algún momento, que dice que no es reforma, pero es reforma, en algún momento se intentó introducir una reforma fiscal que involucraba un sinnúmero de ajustes fiscales y lógicamente que por los efectos que eso iba a producir, pues no pasó, no pudo ser, porque todos los sectores se levantaron en protesta contra eso. Ahora la han ido haciendo, diría yo, de manera paulatina. Son muchas cosas. A propósito, ahí tengo informaciones de varios de los elementos que fueron considerados, pero al final de cuentas una reforma que impacta en la población. Tenemos de igual manera y como consecuencia los constantes aumentos en los precios de los productos de la canasta familiar, tenemos aumento en los servicios, sobre todo de los servicios esenciales como el agua, la luz, el transporte público, que se está volviendo un verdadero problema para los que utilizan esos medios, pero de igual manera para los que utilizan sus propios medios, ese incremento constante en el precio de los combustibles. Y dirían, bueno, es que eso no es asunto del gobierno, esos son temas que vienen desde el exterior, sí, ciertamente. Ahora, lo que no viene del exterior es que cuando el precio de los combustibles suben, entonces los combustibles suben, lógicamente. Ahora, en ocasiones, el precio del petróleo resulta con ciertos niveles de reducciones y el precio de los combustibles entonces no baja en la misma proporción. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pero bueno, así es que andamos. Entonces, estamos hablando de los aumentos de los pasajes, el costo de la medicina y los servicios médicos, un tremendo problema en el país, y todas estas cosas, de alguna manera, van afectando la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, con eso, ya voy a terminar, Franklin, con esa situación, lógicamente que estamos llegando al momento de la desesperación de la población, y ojalá y no sea. No quiero ser de ninguna manera estar haciendo pronóstico de cosas que desconocemos, pero como decía José ahorita, pudiera eso terminar en una situación como aquella que se dio en el año 1984. Ojalá y no sea. Una poblada. Sí, bueno, para quedarme en la entrada del comentario, que es el asunto de la muerte de este jovencito y de la reforma policial, decir, porque hay muchas cosas, hubo un aumento de precio del pasaje, que debemos tratar aparte de manera individual, porque se dieron varias situaciones ahí. Pero para quedarme en eso, debo decir lo siguiente, porque también hay que decir, y como decimos una cosa, hay que decir la otra. Este gobierno de Luis Abinader es el único gobierno que se ha preocupado desde el 96 en adelante, en hacer una reforma policial, en adecentar la policía. El único. Y digo del 96 porque no quiero poner a Balaguer, porque Balaguer viene de Trujillo. Y Balaguer le convenía tener la policía y los militares que tenía. Hay maldad en tus palabras. No, porque era una policía represiva. No, pero es en los así. 10 años de Balaguer. Es así. En los últimos 10 años uno podía decir que era algo diferente, pero está la muerte de Narciso. Tú estás hablando de gobiernos enteramente democráticos. Democrático, se entiende que con Leonel hubo un traspaso. Bueno, primeramente el PRD, es casi lo mismo, pero con otro nombre. No hizo nada. Y se trató de hacer algo, cambiar los cabezas de las distintas armas, ¿cómo se llama? Estamentos armados y la Policía Nacional, pero realmente tú tienes razón al empezar en el 96. Pero sí había movimiento, ya estaba todo, cuando Danilo estaba plasmada la reforma, 2012. Oye, lo que pasa es que ciertamente es Abinader quien
inicia esta transformación. Sí, pero no, porque la historia se escribe de hechos, no de intenciones. Entonces, el que ha hecho, el que ha empujado, porque inclusive fue un tema de campaña, voy a traer a Giuliani para resolver el problema de la policía, es Luis Abinader. Lo que pasa es que le ha quedado mal, pero él no es el que ha hecho la reforma. A los que él ha puesto no le han hecho el trabajo que quizás se esperaba, pero él ha tenido toda la buena intención de reformar la policía. Eso hay que decirlo, Inclusive, políticamente se ha querido afectar a este gobierno con esto de la reforma, en el caso de Leonel Fernández, el cual no tiene ningún asidero en decir nada sobre esto, porque tuvo en 3 periodos, no 1, 3. Y no hizo. Y nunca hizo nada. Entonces, lo mejor que puede hacer Leonel Fernández es callarse la boca con este tema y dejar que hable otro fuerza pueblista, si podemos hablarle así, si podemos hacer un gentilicio. Pero no Leonel Fernández, no Danilo Medina. No, es que tú no me puedes decir a mí, Franklin Silverio, dominicano, que vivo aquí. Entonces tú le estás coartando el derecho a figurar, no por Leonel, por lo que significa como líderes políticos la situación nacional. No le estoy contando. Y además que no tiene autoridad para hablar sobre eso que es diferente. Bueno, Checo, yo entiendo, tú puedes verlo como tú quieras, pero Checo, tú le estás quitando el quehacer. Pero si yo el quehacer político a una persona que puede opinar de cualquier tema. Está claro. Aunque tú tratas de desautorizarlo porque él inició la reforma. No, pero ahora cuando uno profundiza, porque es que salió, yo no me estoy inventando cosas. Ciertamente Danilo tenía preparada la reforma y hubo algunos arreglos para aumentar el nivel de capacidad y de mejorar la vida, pero ciertamente quien se embarcó, yo te lo decía la semana pasada, fui yo que te decía, hay que reconocer al presidente, la semana pasada, te lo decía, está grabado ahí, la semana pasada yo era quien te decía que había que reconocer que la iniciativa, la tentativa de reformar la policía ahora ha resultado en un fiasco. ¿Qué tú quieres? ¿Que lo aplaudan? No, pero yo te quiero preguntar, ¿qué tú quieres? ¿Que aplaudan a Abinader por la reforma policial? Tú no tienes autoridad, que yo no le puedo decir a Villini, óyeme, a ti te gusta Vida Alegre, Villini, tú sales con mujeres. No, y Villini ve, perdón, tú estás descomponiendo. No decir, y que Villini vea que cuando él sale con una yo salgo con 5. Si no, acá, ¿pero qué autoridad tiene Franklin para decirme a mí que yo salgo con mujeres? ¿Tú sabes? Perdón. Sí. Déjame terminar Adelante, muñeco. Si cada vez que Villini sale con una, yo salgo con 5. Yo no tengo ninguna autoridad moral para decirle eso. Por eso que el pueblo algunas veces tiene frases que son lapidarias. El burro no le puede decir al conejo rejú, ni el conejo al burro rejú, porque usted no hizo nada. Déjale eso a Omar si tú quieres. Es más, déjaselo a Omar, pero no a tú. Es un dominicano de pleno derecho político. Que lo puede hacer, Checo, pero y además es su quehacer, está dentro de su función criticar las cosas malas del gobierno. Tú no le puedes quitar eso a un líder político que no opina sobre un tema. ¿Tú sabes por qué esto ha llegado a este nivel? El caso de Darling. Porque la ministra en primera instancia dijo, esto no tiene calificación, y el propio presidente Abinader dijo, tiene que ser un animal quien ha cometido eso. Sí. Entonces, eso ha llegado, y además el jefe de la policía, yo digo jefe, el director nacional de la policía dijo, ni siquiera un abogado le vamos a poner ese cabo. Y ya quitaron, en la nueva reforma de policía, quitaron el conscrito, el raso, no va a estar. Ya va a ser de cabo para allá, porque es que los rasos están cometiendo estupideces, salen verdes de una academia a las 3 semanas. De que dirige la unidad. Entonces, a las 3 semanas lo están sacando de la escuela de formación, le dan un arma de fuego. ¿Qué tú quieres que pase? Todo eso es verdad. ¿Tú quieres volver a Leonel? Todo el mundo, no. Cuando tengo que lavarlo, lo hago. Cuando tengo que, para que tú sepas, Históricamente tú has tenido problemas con Leonel, no te gusta. No, lo he lavado muchas veces. Yo sé que no. Diario lo he lavado muchas veces. Pero sé justo lo primero si quieres ser feliz, decía Juan Pablo Duarte. ¿Me entiendes? Y a Luis Abinader,
que también lo ataco cuando tengo que hacerlo, también tengo que defenderlo cuando tengo que defenderlo, porque es el único que ha hecho y se ha preocupado por una reforma policial, porque fue un tema que lo tuvo en campaña y quiso hacerlo, que no le ha salido bien, perfecto. Y esto del jovencito ahora ha echado por tierra lo que es la reforma policial, porque todo el mundo ha dicho, pero ¿y esa es la reforma? No, pero no es ahora. Y la muerte de Bellavista, los 5 muertos. Claro, y otros casos. Lo que pasa es que la reforma policial ha estado trunca siempre, porque la formación de los agentes y el vicio que hay dentro de esa policía, la propia Faride dijo en un momento dado, de cada, o la procuradora, de cada 10 delitos hay un policía involucrado. No, hay más. Hay más. Yo creo que hay más. Entonces, ¿qué tú quieres? Entonces, no, porque yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. Que no se critique. ¿Y por qué descalificar al expresidente? Déjame dar este dato antes de acuerdo a las propias estadísticas del Cuerpo del Orden, unos 146 personas murieron en esa misma circunstancia durante los próximos 6 meses, 2026. Y en los últimos 6 años han sido, dice aquí, ejecutados 600. Eso es mentira. Eso es mentira. Son mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la policía, si bien es cierto que han muerto 146 en sus manos, muchos de ellos son delincuentes. Muchos de ellos han sido en intercambio de disparos. Puede que otros no. Yo no digo que no. Porque tú no puedes ponerlo 246 que han sido asesinados de manera injusta. Aunque sean 10, está mal. La policía no puede tener licencia para matar. No, yo no tengo licencia para matar. ¿Y qué tú quieres? ¿Que se dejen matar? No, yo no estoy diciendo eso. La policía, cuando se trate de intercambio de disparos, un término que nadie lo cree. Ese es el problema. ¿Tú sabes por qué nadie lo cree? Porque cada vez que hacen una ejecución, resulta que se lo atribuyen a ese término de intercambio de disparos. ¿Verdad o no? Ahora los hay, como dices tú. Cuando los hay, cuando realmente son reales los casos, entonces en esos momentos hay que decir que no se trata de asesinato. Porque la policía perdió la credibilidad. Claro, porque no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Ese es el tema. No tiene credibilidad. Pero bueno, vámonos nosotros a pausa. De inmediato regresamos y podemos retomar el tema, porque de esto es mucho lo que hay que hablar. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Qué rica malta india para compartir. Le gusta a mi abuelo y también a mí. Trae mucha para repartir. Auténtica. Sabrosa malta india dominicana. Pa' beberme por la noche y la lonchera por la mañana. Malta india refrescante y sabrosa. El que la prueba es el que la goza. Malta india, nutrición y sabor. Más frescura y menos calor. Con malta india yo disfruto el sabor.
Aprovecha y compra tu Malta India en tu colmado supermercado favorito más cercano. Con Malta India yo disfruto el sabor. Vive la historia, la cultura y la alegría de la ciudad corazón a bordo del Roco Tren Turístico de Santiago. Una experiencia educativa y divertida que te conecta con nuestras raíces de una forma única. Salidas diarias desde el Gran Teatro del Cibao. Información y reservas en Gómez Tours, 809-583-0628. Súbete y descubre Santiago como nunca antes. Bueno, son tantos temas, tantas cosas. Mira, yo quisiera, Franklin, dentro de todo lo que tenemos, quisiera dar algunas pinceladas de las modificaciones de varios artículos de la ley con lo que se contempla el asunto de en la ley 3026 respecto a la reforma fiscal. Para que podamos tener más o menos una idea de lo que fue positivo y de lo que fue negativo, sobre todo los temas que tengo aquí, porque no lo tengo todo, lógicamente. Entonces es una ley que es un tanto amplia, tiene, porque modificó varios artículos de la ley 1192, pero de todas maneras algunos positivos, otros negativos. Por lo regular lo que hacemos es resaltar los temas negativos que nos afectan como población y como contribuyentes, pero realmente vale la pena conocer partes de ello. No sé si tú tienes algún otro tema. Tenemos tema. Entonces, comenzando, tenemos que decir que los recargos a las deudas tributarias que podían acumular los contribuyentes en la ley 1192, dígase la anterior, hasta que se introduce esta ley 3026, era de un 10% en el primer mes más 1.4 de intereses indemnizatorios. Digamos que era 11.4 en el primer mes el recargo y un 4% acumulativo hasta infinito por los meses subsiguientes. En esta ley, en esta nueva ley, los recargos se convirtieron en un 3%, o sea, en vez del 10 más el 4, se convirtió en una tasa única de un 3%. Eso quiere decir que disminuyó y sería aplicado a partir desde el 2026, o sea, este año. Lo que tiene que ver con los intereses indemnizatorios, eso está para revisarse, o sea, sigue igual, pero se va a revisar en el 2027. Y es bueno ponerle un poquito de atención a esto de las fechas, porque podremos ver en el análisis que muchas de las partidas, muchas de las modificaciones... Intereses indemnizatorios, ¿de qué estamos hablando? De deudas. Cuando tú tienes una deuda las moratorias. Fiscal, sí, exactamente. Para aplicar un poquito... Tú tienes una deuda que... Aterrizar. ¿Me entiendes? Exacto. Yo entiendo lo que tú sabes, pero sí. Aterrizar un poquito. Moratoria de pago de impuestos. Exacto. Eso es. O sea, tú tienes una partida, digamos un anticipo, digamos los impuestos del cierre del año, y eso tiene una fecha. Porque no han quitado el anticipo todavía. Voy para allá. Sí, una parte de la quitada. El impuesto, todos los pagos tienen fecha. Ahora, si usted incumple la fecha, eso tiene lo que se llama recargo e intereses. En el caso de los recargos, vuelvo y te digo que era un 10 y más un 4, ahora se convirtió en un 3. O sea, allá es una ventaja para el contribuyente. En el caso que tan sazonado, el tema de lo que era el ajuste por inflación de los salarios, un tema que fue noticia la indexación de todo el año, la indexación del salario. Que es lo mismo, el ajuste por inflación que la indexación. Sí. Y que hablábamos en su momento, hablábamos de que estaba congelada desde el año 2017, en un monto de 34.480,
Y cuando se hicieron los cálculos, que Omar Fernández, vale decir, fue el que puso la voz de alerta en este tema, realmente... Lo recalcó varias veces. Sí, se llegó a la conclusión de que ya cuando Omar habla, debió estar el monto exento en los 52,000 pesos. En este caso, lógicamente... no ese era el máximo de los 54, pero era desde los 36,000 hasta era los 34. Yo hablo de 34 a 52. 34 y algo. 34, exento de impuestos. Sí. Exacto. Entonces, en esta ley se contempló ese ajuste, pero y no llegó a los 52, se dejó en 40,000. ¿A dónde se quedó sin gasolina? ¿En qué tramo se quedó? En el tramo de los 40. Okay. De los 40, en los 40. O sea, en vez de los 34, bueno, ya... Lo complacieron a media. A media. Pudiéramos decir que se quedó en el tramo de los 2018, exacto. 2019, que quizás era cuando 40 era lo... Sí, exacto. Pero yo diría que un poquito más, tal vez, Frank. Que hay crisis. Digamos que con 40 todavía en el 21, 22 se podía aceptar como bueno y válido. Se respira. Bueno, la ganancia de capital de personas inmobiliaria, que era igual que el impuesto normal de un 27%, se dejó en 10%. El impuesto sobre las rentas de personas... ¿Esas son las utilidades o dividendos de las empresas? No, eso es cuando tú tienes una propiedad y la vendes, que no es una inversión, que la vendes, que no es, digamos, la operación normal de la entidad. ¿En cuánto lo dejaron? En 10%. Está más o menos bien. Está bien eso. Sí, entonces, el impuesto sobre la renta de las empresas, en vez de un 27 que pagaba, eso será de un 30. El diablo. Subieron 3 puntos y ustedes entenderán que por los montos que se mueven ahí, definitivamente es significativo. Son 60,000 millones que quiere el gobierno. Se va a aplicar desde el año 26, desde ahora. Sí. O sea, los cierres del año 26 van a tener que asumir esa tasa. La exención en la ganancia de capital de personas físicas mayores de 65 años quedan abolidas. Están excluidas. O sea, ya esa persona, eso es, digamos... Si yo tuviera capital, carajo, gozara. Sí. Y si hicieron una inversión... El pobre no tiene capital. Hemos superado el límite de edad, ¿verdad? Mire, mi mayor tesoro. José, siga. Entonces, las retenciones del artículo 309 de la ley del Código Tributario, que son muchísimas, o sea, retenciones por servicios, retenciones por todo lo que usted pagaba, que antes estaban en un 10 y en un 2, dependiendo de cómo lo hacía. Imaginémonos que busco el electricista, el plomero y esa cosa. Y si la persona en el ejercicio de su trabajo tenía que incurrir en gastos o costos, digamos que el plomero tiene que traer la tubería, que tiene que pagar un ayudante, que tiene que hacer una serie de cosas, en ese caso se le retenía el 2%. Y si era simplemente un trabajo que lo hizo a memoria, que no tiene ningún costo, o sea, la persona, entonces era el 10%. Ahora, ¿por qué en publicidad a mí me retenían el 10? Exacto. Entonces... ahora, en vez del 10... tienen el 18 y el 10. Esa es otra cosa. Es la columna que te barata. Lo del 18 es el ITEVIS. Sí, yo sé que es el ITEVIS, la retención de impuestos era de un 10%. Para el caso de lo del 10, ahora subió al 15%. Y lo que era el 2, ahora subió al 3%. Eso está serio. Sigue, eso está serio. Eso está feo. Entonces, las retenciones también del artículo 309 de alquileres, atiéndase bien, en vez de en 10, también subió al 15. O sea que si usted le alquila un inmueble a alguien o una maquinaria, o sea, cualquier cosa que usted esté alquilando, usted está en la obligación de que le retengan. En vez del 10, le van a retener el 15.
Entonces, los pagos al exterior. Aquí. Y no dijeron que eso era de que un ajuste no fiscal, sino tributario, que iba directamente a darle en el pecho a los poderosos. Yo no estoy viendo nada ahí que se le pegue a los millonarios. Bueno, yo realmente no quiero, porque mi análisis está basado en lo que pasó. Es técnico, si usted está escribiendo. Ahora, pero la gente no conoce, conoce esa cosa. No, puedo decir lo siguiente. Magín presentó esos ajustes diciendo que el 90% la de carga. ese impuesto, la carga lo van a pagar los sectores más ricos. Yo no estoy viendo nada. No, que el 90% lo iba a pagar el 1% de la población. Que el 90% lo iba a pagar de desajuste. Pero mira los alquileres. Y que el 10% lo iba a pagar la población común. Sucede que cuando tú le subes del 10 al 15, quienes están cobrando esos chelitos, quienes tú le estás desprendiendo eso, trabajo es al 90%. Sí, es al 90% de la población. Sí. Cuando tú le pones el impuesto de $10 más a un ticket aéreo, quienes viajan mayormente son la población común. Engañaron al pueblo. Y ahí ellos piensan recaudar 7,000 millones de pesos solamente en ticket aéreo. Fueron $30 que le pusieron a la salida. A la salida 30. No, 10 $10. 30. Pillini acaba de llegar. 30. Sí, bueno, Mírenlo, yo, Él lo tiene. Mírenlo ahí. Siga Villini, siga. A ver. Vamos a continuar con esto. Entonces, esa declaración que dio Magín, Un engaño. queriendo engañar a la población, haciendo un sofisma, Como siempre, mentiras. se le llama demagogia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú vienes a ver el pliego del asunto, te venden con unos caramelitos adelante, y la realidad es que cuando tú ves el peso de lo que hay más abajo, el costo para la población, para el desposeído, Es brutal. es brutal. Y eso es lo que la gente está sintiendo. Y eso no está sintiendo, lo va a sentir cuando empiece a cobrar ese 15 de ese 10. Déjame ver qué otra cosa. Entonces, vamos a los anticipos. Sí, José. vamos a ver. Creo que a Ramón, si hubiese estado aquí, le hubiese... Ramón grita cuando oye. Él Yo tengo que pagar 390,000 pesos por él. Pero bueno, el asunto es que aquí dice que con relación a los anticipos, las pequeñas empresas, la persona física y negocio de un único dueño, dije pequeña, hay que tener bien en claro estos términos, pequeñas empresas, eso quiere decir que tienen un cierto nivel ya, pagarán entonces 3 anticipos al año, en vez de pagar 12 anticipos como lo hacían. Eso, a final de cuentas, seguirán pagando los mismos anticipos, solo que en vez de tú tener esa presión mensual de que 2 meses... Se lo han disgregado. Cada 4 meses tiene que cada 4 meses fondear. paga. Pero tiene que pagar el mismo anticipo. Sí, hombre. Paga exactamente Si está ahí el anticipo. No te han quitado el anticipo. No lo han quitado. Lo han prorrateado. En vez de mensual, a los 3 meses tú me pagas el anticipo. En esa parte. Tantas cosas. Ahora, la micro, o sea, el que, qué sé yo, hace una actividad, un salón, una cosita como esa, insignificante, y vaya usted a ver el salón, porque no hay salones que caen dentro de pequeñas empresas, o sea, en la de los 3 anticipos. Ahora, la microempresa, persona física y negocio de único dueño ya pequeñito, definitivamente estarán exentos del pago. Ahora, ¿cuándo se va a hacer eso? En el 27. Esa es otra vaina, porque cuando es aumentar es en el 26. El 26, entonces, con relación a... Hay un tema aquí de depreciación acelerada, que es un tema que no lo maneja todo el mundo, pero se permitía que cuando los equipos estuvieran dado en alquiler, se permitía aplicar el duplo de la depreciación que establece la ley. Por ejemplo, si tengo este mueble y yo lo depreciaba en razón del 25%, si lo alquilo, entonces yo lo podía depreciar en un 50%. Entonces aquí lo que me está diciendo es que el régimen de depreciación acelerada se acepta también para la agroindustria, que no estaba concebido en la ley anterior.
El tema del RST es un nuevo régimen simplificado de tributación. Les recomiendo que se vayan por ahí a ustedes dos para responder una pregunta que me hacía Franklin ahorita. Definitivamente eso va a tener una especie como de estudio posterior para saber hasta dónde se va a llevar eso. Eso tenía un monto. Los gastos educativos, ahí la deducción era de un 30%, ahora se va a permitir un 50%, cuando dichos gastos se realicen en beneficio de personas con discapacidad. O sea, entonces no es para todos. Entonces aquí los casinos, eso no importa mucho, o la gente no se interesa mucho, salvo ellos mismos. Definitivamente tendrán un impuesto anual, solamente una vez al año, el impuesto sobre la renta. Y eso entra a partir del 26. La banca de lotería, de la misma manera. ¿Qué pasó con las bancas? Un impuesto anual, o sea, el impuesto sobre la renta. Y pago inicial de operación. O sea, tú tienes que pagar un derecho. O sea, que sigan apareciendo bancas pagando el impuesto. Correcto. Tenemos 1 millón de bancas en el país y todavía más. Vamos a tener 5 millones. Entonces, bancas deportivas, también un impuesto anual y un pago de derecho a operación. Eso también es 26. Usted que es un técnico reputadísimo en esa materia de consulta sobre CPA, o sea, usted es un líder, autoridad. ¿Por qué llevaron eso como caña para el ingenio? En 3 días lo conocieron. Mira, realmente mi percepción sobre todo esto... Y tenían temor de que la guerra terminara. Y le decía ahorita que realmente vamos a tener una charla con el director de Impuestos Internos próximamente el día 18 aquí en la Pucamaima. Claro, eso está dirigido por la gente de CAPES, pero hay que inscribirse. Sería bueno estar ahí para que algunas preguntas se las pudiéramos hacer de manera directa a mi amigo Pedro Urrutia, pero sin duda que todo esto, acuérdate que hace un tiempo ya estábamos hablando de la necesidad de que el gobierno pudiera tener fuentes de financiamientos porque hay problemas económicos sin duda. Y porque el gobierno no se atreve a quitar las exenciones que entrega más de 380 mil millones a las empresas, Zona Franca, iglesias, mineras, a varios sectores. Le entrega una millonada. Hasta la Barribol recibe, y los choferes, los sindicalistas millonarios de este país. ¿Y el sector turismo? Y el sector turismo, que además de las exenciones, hay una litis entre impuestos internos y el Banco Central, porque cada año se dice que el sector turístico se gana 15 mil millones de pesos. Y entonces, discúlpame. Está bien, pero déjalo ahí. Lo que pasa es, lo bárbaro de eso es que presentan pérdidas. Y hay una incongruencia entre el Banco Central y impuestos internos. Y el Banco Central dice que están evadiendo impuestos. Y el señor de impuestos internos no se atreve a abrir la boca porque está callado, me imagino que por el presidente. Mira, que tiene como su niña bonita el turismo. Y es bueno que lo tenga. Para mover esos tres bloques. Sí, vamos nada más a terminar con esto. Pero usted oye las injusticias. Mira, yo soy abanderado del tema de las exenciones. Porque yo siempre he dicho, bajo mi criterio, es que una empresa cualquiera, sea de zona franca, de turismo, del sector que sea, tú le das las exenciones de impuestos. Vamos a suponer por 5 años. O vamos a suponer el otro. Que eso es lo que dice la ley, 5 años. El otro modelo sería que son permanentes, José. Pero tú le dirías. Generalmente. En la ejecución son por todo el tiempo. Es que eso no debe ser así. La ley de incentivo hablaba de 5 años. Y lo han mantenido toda la vida. José, te la renuevan. Entonces, el tema sería... Pero es un truco. Lo correcto sería que te den una exención hasta que tú recuperes tu inversión.
Pero ya después que tú estás trabajando con las ganancias, lo correcto que tú pagues. Porque, bueno, vamos a la pausa. Pero lo que ha estado pasando con esto, Villini, y puedo citar el tema de turismo, que por ejemplo, para que tú vengas y traigas inversión y inviertas en el sector turismo, te dan 5 años a partir de que empiece a operar el hotel. Y yo estoy de Pero acuerdo. sucede que a los 5 años el tipo dice, no, lo que pasa es que me falta hacer 2 cocinas. Y te pone Y necesito, que no ha terminado, sí. no, 2 cocinas. O sea, él va a invertir 500 pesos, pero se aplica nuevamente para una 5 años más. de 5 años más. Y entonces así el turismo se la pasa. Pero no es solamente el turismo, es zona franca y todos los demás. Y además el presidente, aparte de todas esas exenciones que se le da a sectores poderosos, mientras la parte pobre del pueblo, que es el 80%, está tragando aire, eso no puede ser. Además, hay una parte importante de la mitad de la gente que debe pagar impuestos que no lo hace. Entonces, ¿qué maldito país es este donde el gobierno está ahí para mirar los desastres, las desigualdades y decir yo no sé de eso? Se lava las manos. Así no. Vamos a la pausa. Qué rica malta india para compartir. Le gusta a mi abuelo y también a mí. Trae mucha para repartir. Auténtica, sabrosa malta india dominicana. Pa' beberme por la noche y la lonchera por la mañana. Malta india refrescante y sabrosa. El que la prueba es el que la goza. Malta india, nutrición y sabor. Más frescura y menos calor. Con malta india yo disfruto el sabor. Aprovecha y compra tu malta india en tu colmado supermercado favorito más cercano. Con malta india yo disfruto el sabor. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Vive la historia, la cultura y la alegría de la ciudad corazón a bordo del Roco Tren Turístico de Santiago. Una experiencia educativa y divertida que te conecta con nuestras raíces de una forma única. Salidas diarias desde el Gran Teatro del Cibao. Información y reservas en Gómez Tours. 809-583-0628. Súbete y descubre Santiago como nunca antes. Bueno, Franklin. Bueno, miren, se han dado varios hechos importantes en esta semana en el país. Uno de ellos es que la Cámara de Diputados, con Fredo Pacheco al frente y todos los partidos, porque había miembros de todos los partidos ahí flanqueando a Alfredo Pacheco,
presentaron ante la opinión pública, ante la prensa, de la modificación que iban a hacer, o por lo menos dijeron los artículos que todo el mundo hemos criticado, el 310, 311 que hemos hablado aquí, el 228. Del 307 al 311. Y entonces han dicho que van a modificar esos artículos, pero ahí se dio una acción con uno de los influencers que es llamado El Piro, que todo el mundo ustedes lo conocen por el apodo, ¿no? La gente de Somos Pueblo. Por la gente lo conoce a él por el Piro. Pero el Piro lo conoce el país. Exacto. Entonces le ha dicho a Pacheco, de tigre a tigre, entonces Pacheco... Improcedente. Ese término, Pacheco se envalentonó, dijo, no, espérate, con razón. Yo de tigre a tigre no. Entonces, bueno, entonces, de Palomo que soy yo, a tigre que eres tú. Y eso ha traído una bola de comentarios en todo el país, sobre todo en las redes sociales, que se ha dimensionado si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y cuál es la situación? Yo pienso que hay que mantener un poquito de solemnidad, hay que mantener un poquito de forma, hay que mantener un poquito de forma, pero lo que pasa es que está pasando en el país algo, y es que las autoridades están perdiendo el respeto de la población. Y entonces, cuando tuvo un Alfredo Pacheco, que cuando se habla del Código Laboral, que dijo el presidente en esta semana, Luis Abinader, el presidente no, el ministro de Trabajo, Miguel Decán. No, Miguel Decán no. El señor que estaba en la Eddie Olivares. Molesto, digo, si eso perime en este periodo congresional, que termina ahora el día 26 de este mes. El responsable es el presidente. El responsable es la Cámara de Diputados, por no decirle directamente a Pacheco. Y la Cámara de Diputados, porque ahí es que está, y ellos son los que pues, se han puesto a hacer modificaciones. Eso es injusto de él. ¿Por qué? Porque él dice, lo que pasa es que Eddie Olivares llevó el proyecto, ya se presentó el proyecto, entonces ¿qué es lo que están dándole vuelta? Bueno, el presidente en un momento dado paró el Congreso con su voz ejecutiva. Eso dijo alguien ayer. No, alguien no, eso está escrito y está patentizado. Pero quiero decir, José, que lo divulgó alguien ayer. No se lo cayó. El responsable no es Pacheco ni es Eddie Olivares. Cuando se han hecho 50 sesiones tripartistas, es decir, Congreso, el sector empresarial y el sector sindical sobre ese tema, 50 sesiones de trabajo. O sea, de horas trabajando, consensuando el tema. El presidente ya está todo listo, lo van a aprobar los diputados, y el presidente que levanta su voz, dice hay que escuchar a los empresarios una vez más. Checo. Sucedió así, Franklin. Bueno, está bien. Sucedió así. Está bien. La historia que yo tengo, la veremos, es que Alfredo Pacheco, que un doble cara, diciéndole a la población dile que sello, no le diga doble cara, que eso no se va a modificar. Bueno, dile sello gomígrafo, que te queda más elegante. No, doble cara, y él debe sentirse bien, porque con la carita que tiene, pues decirle que por lo menos tiene otra, debe sentirse feliz, que por lo menos no es la que él tiene. Bastante desagradable es. Este señor... Tú te llevas a los personales. No, lo personal. Lo que pasa es que yo he sido un abanderado de que esa reforma laboral sea aprobada, como se consensuó en ese diálogo tripartito de patrones, gobierno con el ministro de Trabajo y sindicalistas. Eso está aprobado hace tiempo. Y en la Cámara de Diputados es que se ha frenado. Pero ¿por qué se frena? Vamos a hacerle un adendum. Pero ¿por qué se frena, Franklin? Pero ¿me deja hablar, Checo? Sí, no. Para mí, que tú dices que el Congreso. Para mí, si el Congreso lo tienen, porque aquí el sector poderoso sabe cómo manejar ese Congreso. Sabe cómo manejar ese Congreso y cómo manipularlo. Entonces, para mí, ese Congreso, sobre todo la mano de Alfredo Pacheco, ha estado frenando eso. Entonces, ¿a dónde voy? Porque el tema no es la reforma laboral, es que Pacheco ha perdido el respeto de la población. Entonces, cuando este muchacho le dice de tigre a tigre, es un irrespeto a la solemnidad del acto y del momento, pero realmente está hablando con un tigre.
está hablando con tigre. Y lo que la gente le ha sacado a Pacheco ahora, en esta semana. El mote de tigre. No, y el tiroteo cuando él se impuso. Cuando Hipólito. ante Lila. Es correcto. Y el tiroteo que fue para imponer a Pacheco. Sí. ¿Ustedes recuerdan eso en la Cámara de Diputados? Claro, claro. Apagaron los Y switches. varios diputados diciendo, no, porque aquí el tigueraje de aquí, hablándolo dentro del Congreso. O sea que la palabra tigre no es la primera vez que se utiliza en ese Congreso. La palabra tigre no es la primera vez que se utiliza para Alfredo Pacheco. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se ha dividido, sobre todo la población, sobre todo los jóvenes, están de acuerdo con la posición del Piro. Ahora, eso provocó que esta semana se hiciera un encuentro en la Plaza de la Bandera, que ya venía estando. Pero la dimensión que tuvo ese encuentro en la Plaza de la Bandera fue extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué? Porque la gente se ha empoderado de estos muchachos que luego de eso que pasó con Pacheco, ahora con más fe, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la libertad de expresión. El Pino lo que está defendiendo es la libertad de expresión con estos artículos. Que a propósito, Listín Diario, gobierno propone mantener prisión para delitos de libertad de expresión en nuevo Código Penal. Eso está, es que se está hablando de que la libertad de expresión no debiera tener prisión, debe tener... Que la Constitución dice meridianamente, de manera taxativa, que no debe haber un delito de prensa sancionado con 5 años de prisión. Porque no debe tener prisión en ningún sentido. En ningún sentido. O sea, eso se dirime, hay otra forma, pero no, el delito de prensa no se debe, a menos que vayamos caminando hacia un gobierno totalitario. Yo le sugiero a ustedes que todo lo que vayan a decir lo digan antes del día 3 de agosto. El día 3 de agosto. Tú ves, es un tigraje desde Canadá hasta acá. Sí, pero ellos han dicho que van a modificar la Constitución. De todas maneras, lo que ellos hagan le va a pesar, porque esto ya le está teniendo un costo político. Esto está teniendo un costo político. Miren, desde Senasa ellos no han querido ver, obviamente, desde Senasa, quizá un poquito más, pero Senasa es una bomba. Cuando apagaron el aeropuerto internacional Las Américas. No, pero Senasa, como tú dices, fue una bomba que explotó. Totalmente. Que el gobierno no ha podido reponerse. Y entonces sigue cometiendo las mismas estupideces. Porque aparentemente la corona de la presidencia le queda floja al presidente Abinader. Le da vuelta. Sí, le queda grande la corona. Por eso es que hay un comunicador que yo respeto que dice, este no es un presidente para manejar crisis. Y tenemos crisis porque él ha buscado con sus malas acciones y por seleccionar bandidos en la administración pública. Porque dime tú, ¿qué funcionario importante no le ha fallado? Hay muchos que están ahí. O sea, una pregunta para usted. Hay gente... ¿A quién iba a seleccionar? Bueno... lo que pasa es, Villini, por ejemplo, lo que pasa es por ejemplo, que usted como presidente debe buscar manera de mantener controles. ¿Usted cree que es posible que aquí se dure 5 o 6 años robando en Senasa y que el presidente no lo sepa? Porque están pasando recursos para el partido. Porque lo que se cogió de Senasa aquí fue para entregárselo al PRM, supuestamente. Bueno, no todo. Bueno, pero parte de ellos. Pero bueno, se habla de un fraude de 100.000. Se habla de un fraude que puede alcanzar 100.000 millones. A propósito, a la gente de la Fiscalía, a la Procuraduría, ¿dónde está Senasa 2.0? Porque hubo un robo mayúsculo, grueso, pero aquí había muchos médicos, laboratorios y habían farmacias metidas en eso. No se lleven solamente al bandido del oncológico, hay mucho más. ¿Dónde está, señora procuradora Jenny Berenice, Senasa 2.0? Se han quedado en el meollo. En estudio. Sí, y así no. Yo lo que sé es que el país necesita realmente, el presidente Abinader dijo que él quiere ser reconocido cuando salga del poder como un renovador. Pero si es a partir de la ley la ley de reforma de la policía, si es con esta reforma que usted lleva a todo gas, una reforma tributaria vergonzosa
y que vimos ahí, porque Virginia leyó algunos artículos, tuvo la gentileza, de que no está orientada, como se dijo, a los sectores poderosos, sino que ahí estamos pagando todos. Todo el que mueva 2 centavos en este país tiene que pagar impuestos. Entonces vemos las grandes necesidades que hay en este país y la división social, la división económica. Así no puede haber esta desigualdad de gente pasando hambre, porque la canasta popular está a 52,000 pesos y el salario mínimo está en 25,000 promedio. La realidad es que hay una... Tiene que haber cacerolazo, tiene que haber manifestación en la Plaza de la Bandera, y yo voy a convocar al monumento también para que la gente de Santiago no se quede alelada y proteste por sus derechos. La realidad es que el partido del PRM, el Checo, respira. Ya, respiré. El Checo ya se vació. Ya, sí, estoy tranquilo. Se vació políticamente. El caso es que el PRM no está viendo que lo que sacó el PLD del gobierno, las acciones de gobierno que sacaron las malas del gobierno acciones son las que ellos están cometiendo, que están generando las mismas reacciones en la población, como los cacerolazos, la Plaza de la Bandera, las marchas que en su momento son espontáneas, porque ya andan por ahí diciendo ahí que eso está manipulado por la oposición, y es verdad, pero tiene asidero no porque la oposición lo haga, tiene asidero porque nace de la indignación de la población. Y entonces la oposición, que no son tontos, toman estos movimientos y estos disgustos de la población y lo asumen y lo dimensionan. Y se meten porque meten la cuchara, porque es verdad que meten la cuchara. Es verdad que el PLD está metiendo la cuchara, es verdad que la Fuerza del Pueblo está metiendo la cuchara. Pero tiene asidero. Franklin, discúlpame, un paréntesis. Meten la cuchara, pero los PLDistas de abajo y los, qué sé yo, y los reformistas. Comen plátano, esa gente también está padeciendo la misma situación. Sí, pero yo estoy diciendo en la manipulación. En la dirigencia. La manipulación de la información, el manejo de la información, porque ¿qué fue lo que hizo el PRM con la Fuerza con la Marcha Verde? Sí. Inició como algo quizás espontáneo, pero llegó un momento que dicen ellos, espérate, vamos a capitalizar esto. Y entonces agarraron ahí, que no quiero mencionarlo, Uchilora, te metieron ahí, agarraron la Marcha Verde. Juan Bolívar Díaz dijo que lo vendieron como plátano a la gente de la Marcha Verde. Sí. Entonces, ahora está pasando lo mismo, pero viene por la indignación de todo lo que Checo acaba de decir, de las cosas que han estado pasando en el país, y no lo están viendo el costo político que esto está teniendo. Pero vamos a la pausa porque tenemos ahí 8:03 ya es la última. para hacer la última pausa y venir con otros temas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Qué rica malta india para compartir.
Le gusta a mi abuelo y también a mí. Traje mucha para repartir. Auténtica, sabrosa malta india dominicana. Pa' beberme por la noche y la lonchera por la mañana. Malta india refrescante y sabrosa. El que la prueba es el que la goza. Malta india, nutrición y sabor. Más frescura y menos calor. Con Malta india yo disfruto el sabor. Aprovecha y compra tu Malta India en tu colmado supermercado favorito más cercano. Con Malta india yo disfruto el sabor. Vive la historia, la cultura y la alegría de la ciudad corazón a bordo del Roco Tren Turístico de Santiago. Una experiencia educativa y divertida que te conecta con nuestras raíces de una forma única. Salidas diarias desde el Gran Teatro del Cibao. Información y reservas en Gómez Tours, 809-583-0628. Súbete y descubre Santiago como nunca antes. Aunque tuvieran, no. aunque tuvieran un puesto público y te ganaran los chelitos. Pero bueno, aquí estamos. El televidente fiel de qué acontece, Daisy. Sí. No, ahí plantada. No falle, buena. Mira, vamos a hablar un poquito. Déjame decir algo, Gini, porque sucede que dentro de la propuesta del presupuesto para el año 2027, que ya se hizo un presupuesto general presentado por José Ignacio Paliza, que yo no sé por qué yo creo que en los últimos años... Y no hay un director de presupuesto. La vez que más temprano se ha presentado ha sido este año. Porque algunas veces... Eso es septiembre, octubre. Sí. Regularmente. No, y algunas veces pasa el tiempo y todavía no se ha hecho el presupuesto. Usted sabe, o sea, Balaguer. Y además, terminaba el año y Balaguer decía, me voy a trabajar con el presupuesto del año anterior. Del año anterior, para hacer lo que le daba la gana. Balaguer. Pero ahora, eso es eficiencia. Sí, no es una eficiencia. Esto es que estos individuos quieren manipular, dije, con las bondades que van a hacer en el 2027 en medio del caos que se está viviendo. Han querido plantar cosas buenas de este Consejo de Gobierno, porque el presidente hizo un Consejo de Gobierno. Pero a donde yo quiero ir es que me llama la atención que supuestamente el monorriel de Santiago se iba a terminar este año. Primero era que se iba a terminar en marzo, con la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, que iba a venir a la inauguración por el asunto de que el monorriel que se está haciendo en Santiago, la empresa Alstom, es francesa. Sí. Pero bueno, no se hizo, vamos para mitad de año, que ya era final de este año, pero en ese presupuesto 2027, dice Paliza, está consensuado una inversión para terminar el monorriel de Santiago. O sea, que tú me estás diciendo a mí... ¿De cuánto, Frank? No, él no lo dijo el monto. En el 2027. Sí, no lo van a terminar ahora en diciembre. Exacto, lo que tú me estás diciendo a mí es... Porque ISA, yo lo vi en un programa y dijo que para diciembre iban a mover los vagones, que como que iban a terminar ahora, pero parece que es definitivamente, no hay dinero. El problema es que si tú me estás diciendo que para 2027 tú tienes una partida, tú me estás diciendo que en el 2026 tú no lo vas a terminar. Evidentemente, pero no solamente eso, la Cámara de Cuentas, que yo no sé por qué tú no trajiste el tema, presentó un informe sobre la gestión del 2025, yo no tengo 379 obras que estaban consensuadas, que estaban ahí contenidas con sus fondos, y sacaron las 779 obras en el 2025. Un hallazgo de la Cámara de Cuentas. Déjame darle los datos. Bueno, y 247 obras que no estaban, las metieron y esas sí las terminaron. La Cámara de Cuentas de este gobierno, inclusive una Cámara de Cuentas que es la segunda que pone, porque la primera tuvo que sacar al individuo esa seña que está ahí, mi amiga Emma Polanco, vale decir que es es una mujer con ruedo. No. ¿Oíste, Martínez Pozo? Y han dado unos números
que afectan a este gobierno, o sea, han sido responsables. Sí, así es. La Cámara de Cuentas concluyó que el gobierno presentó deficiencia en la planificación de la inversión pública al detectar 379 proyectos incluidos en el presupuesto del Estado para el año 2025. Terminaron el año sin ejecutarse, mientras que otras 247 que no estaban contempladas originalmente recibieron recursos tras modificación presupuestaria. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que el gobierno hace un presupuesto como el que presentó esta semana Paliza, de 379 obras. Proyectos de obras que se van a hacer en el 2025. No hicieron, de esas solamente hicieron, a esa. No hicieron ninguna. Cero. Ellos invirtieron 500 millones de pesos. Ajá, ¿en qué? De 2.000 y pico de millones que iban a invertir en esas obras. Y en las que ellos colocaron que no estaban consensuadas, entonces en esa invirtieron 11.000 millones 600 millones de pesos. O sea, por eso que ellos le dicen a la Cámara de Cuentas que no hay planificación. Pero es verdad, porque se lo han dicho siempre. Si lo que tú tienes planificado no lo haces. Y hace lo que no estaba planificado. Lo que no está planificado, lo introduces y le metes 11.000 millones de pesos, entonces no es una planificación. Pero ¿cuál ha sido la acusación permanente de la oposición? De que el gobierno improvisa. Ellos dicen ahí, el presupuesto, una organización gubernamental dice, que el presupuesto suplementario nosotros cambiamos por ley ese presupuesto, entonces ese fue el que aplicaron. Pero y los 379 proyectos que ustedes planificaron, que ustedes escribieron y le pusieron sus partidas al lado y que lo aprobaron. 2.935.1 millones de pesos estaban destinados para esa partida. De eso solamente se ejecutaron 578.2 millones de pesos y en la que no estaban ejecutaron 11.000 millones de ahí pesos. Hay evidencia. 200, el 24% le voy a preguntar de lo que se tenía planificado hacer. Exacto. Le voy a preguntar a uno de ustedes, aquí hay un desorden institucional. No. A partir de eso. No. Pero usted está pensando en el 3 de agosto. ¿Usted está pensando en el 3 de agosto? Yo estoy pensando en el 3 de agosto. Eso no me deja... No, pero eso evidencia... el 3 de agosto a mí no me deja dormir. Eso evidencia un maldito desorden en este país. Un desorden. Pero que el gobierno no tiene manejo de la cosa peor pública. Aún, José, más que una falta de desorden, una falta de respeto. Entonces, porque si usted dijo en un presupuesto analizado, firmado, consensuado sellado, y presentado ante las cámaras, y usted ahorita hace lo contrario, ¿en qué estamos? Bueno, la Cámara de Cuentas mantuvo su observación al considerar que la incorporación de un número tan elevado de proyectos después de aprobado el presupuesto evidencia deficiencia en la planificación inicial. Tú sabes que he observado yo, Franklin. Que yo traía el tema. No, muy bien por ti. Yo nunca he dudado de tu coherencia y responsabilidad periodística. ¿Oíste, hermano? No. Pero eso demuestra que aquí hay complicidad de sectores de prensa que ese tipo de cosas no la dicen, no la discuten, porque ellos temen que los paquetes publicitarios que le han entregado de manera medalaganaria se lo quiten. Nosotros no tenemos compromiso, solo con la verdad. Mire, yo quisiera que habláramos un poquito, usted terminó, Franklin, habláramos un poquito del tema del Código Penal. Y quiero que hablemos de eso porque para nadie es un secreto que en este país tenemos ya casi 3 décadas hablando del Código Penal. Un tema que se ha discutido en innumerables ocasiones y cada vez que aparenta que estamos cerca de la aprobación de un nuevo código que se adapte a las necesidades de la población y a los requerimientos de los tiempos, de alguna manera siempre surge algo que para la posibilidad de que el bendito código sea aprobado. Ustedes recordarán que hace un tiempito, cuando se hablaba del tema del aborto, aquello por la consecuencia se volvió todo un tema y definitivamente eso paralizó por cierto tiempo la posible aprobación del Código Penal. ¿Pero qué ocurrió?
seguimos con el tema, se sigue discutiendo el bendito código, cosas que se introducen, cosas que se quitan, en fin. Y ahora, como si todo fuera poco, aparece la introducción de los artículos del 307 al 311, referente al interés, vamos a decirla ya, ponerle un nombre a ese, el interés de alguna manera limitar la expresión no solamente de periodistas, del pueblo completo. O sea, la libertad de expresión se vería de alguna manera limitada si este código sería aprobado conforme a lo que se está estableciendo ahí. Porque se han introducido esos artículos que tienen que ver con este asunto, a lo que la gente le ha llamado la ley Mordaza. No hay tal ley, no existe ninguna ley Mordaza, no. Es que dentro del Código Penal se han incluido algunos artículos que de alguna manera tendrían como propósito lograr ese objetivo. Pero esto, sin duda alguna, ha creado una efervescencia en la población, porque para nadie es un secreto que el tema de la libertad de expresión es una conquista social que inclusive está contenida en la Constitución de la República. Es verdad que hay muchas personas desaprensivas que utilizan sobre todo las redes sociales y por ahí se dicen cosas y se hacen un montón de asuntos que realmente, incluso socialmente, no son favorables. Pero la manera en que esto lo han querido de alguna manera controlar, yo pienso que no es la mejor manera. Y esto está trayendo serias dificultades al país. Sabemos que ya el Poder Ejecutivo envió una sugerencia de modificación a varios artículos, no solamente a estos 4, sino a varios artículos del Código Penal. Ojalá, porque ya se tenía previsto que para el próximo 3 de agosto ya ese Código Penal debió haber sido convertido en ley y puesto en ejecución. Pero parece ser que con esta situación que se da ahora, vamos a ver si ese poco tiempo que queda disponible para que las cámaras, ambas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, de alguna manera puedan analizar, conocer y aprobar lo que se va a hacer con esas sugerencias, o de alguna manera a esa misma sugerencia quitarle o agregarle cosas. Pero lo que espera la población es que el tema de lo que se le ha llamado ley Mordaza, que quede sin efecto en ese código. Mira, lo que se está discutiendo ahora con esto del Código Penal es si debe de entrar o no el día 3 de agosto por el asunto de la ley de libertad de expresión. Entonces, algunos juristas y algunas instituciones entienden que no se puede esperar más y que debemos iniciar el 3 de agosto el nuevo Código Penal, que no debiera limitarse, que debe esperarse por la necesidad que tiene el país de un Código Penal con todo lo que trae este código, que trae muchas cosas buenas consigo, porque lo moderniza, todo lo que tiene que ver con la parte digital, que no está contemplado en un Código Penal, aquí está de manera específica articulado en cada uno de sus elementos. Ahora, yo pienso, y cada quien, me gustaría que dieran ustedes su parecer, que yo creo que debe de entrar el día 3. Ya está bueno para seguir esperando. Ahora, también escuché un jurista diciendo, esos códigos que están en entredicho, en observación, pueden recibir lo que llama una vacante de institución. O sea, yo entro al código, pero esos artículos lo entro con una vacante, entonces que no entren en funcionamiento hasta tanto no se han discutido y analizado en la sociedad y aceptado. Entonces, si de aquí, porque es muy difícil que de aquí al día 26, que termina la legislatura, se pueda concluir. Consensuar, porque no es el día 3, es que la legislatura termina el día 26. Entonces, si no se puede, por lo menos que entre el código, pero con una vacante para esos artículos. Y tenemos un código que se está necesitando. Porque, óigame, las bendiciones que tiene este código, yo puse en mi programa una acción que pasó esta semana aquí en Santiago de una señora que iba ahí en la Duarte con restauración y vinieron 2 delincuentes y la atracaron, le llevaron la cartera. Un individuo que lo vio, cuando vio los tipos que se fueron a montar en motor, le tiró el vehículo encima,
y los tipos se escaparon. Simplemente se quedó el motor ahí y ellos se lograron huir. En otra ocasión, si el tipo tiene un revólver y dispara, va preso con este código, pero con el código que viene te dice que si tú intercedes en un acto de un atraco para defender a la persona que está siendo vulnerada, atracada, y tú agredes a los delincuentes con un arma, con un tiro, con lo que sea, tú no vas preso. Entonces, eso se necesita, porque eso va a frenar un poco a los delincuentes cuando sepan, porque hay mucha gente que no le da un tiro a un delincuente por meterse un problema. Pero si ya eso no va a representar un problema para mí, hay mucha gente que le va a meter el tiro. Mira, hay unos 60 artículos que han sido incorporados que tienen que ver con los delitos electrónicos. Y hay otros, muchos otros, que recogen también nueva tipología de delitos. Sabemos que el viejo código viene desde 1884. Es decir, tiene 140 años de existencia ese código. Le dicen el código napoleónico. Pero hay algo, el gobierno ha dispuesto ya que unos 20 artículos que están en disputa, tiene que ver con el ejercicio médico. Yo no creo que a los médicos se les deba exonerar de manera total de responsabilidad en la mala práctica. Porque ¿qué es lo que quieren ellos? Es que eso es lo que está aspirando el colegio médico, que al médico no se le sancione. Pero esto es otra cosa. No es lo mismo un delito de prensa que un médico meta el bisturí y corte una importante, una aorta, una vena de esas principales y el paciente se desangre. O como están haciendo unos bandidos que por ser simple y llanamente trabajar en cirugía, quieren hacer aquí cirugía reconstructiva y están muriendo muchísimas mujeres. O algunas mujeres. O te meten la cirugía sin tú necesitarlo, chico. También. O sea, la mala práctica debe ser sancionada, porque a veces es porque el galeno va borracho a por diferentes motivos, o se equivocó, o no conocía bien. Yo conozco el caso de un galeno que fue a sacar un riñón, porque el paciente tenía un riñón bueno, uno malo, tenía uno afectado. Le sacó el bueno. Le sacó el bueno y lo cerró y todo. Después va a la enfermería doctor, ¿qué pasó ahí? Saca muy bueno. ¿Cómo? Saca muy bueno. Ay, mi madre, a buscar un riñón ahora, porque ya el bueno se fue. Sí, ya había muerto. Ya los órganos se mueren. En el caso de, ¿qué hacer con el caso de la prensa, es la ley 7425 y hay unos acápites, hay 209, 211, que afectan lo que es el delito de prensa. Lo sanciona cuando es injuria, cuando es la otra difamación, injuria, lo castiga con penas hasta de 5 años. 0 a 5 años. Específicamente el artículo 310. Sí. Entonces, ahí hay un dilema porque ninguna constitución desde que se creó la República ha castigado con pena de cárcel el delito de prensa. Hay otra forma. Pero es evidente, para concluir, Frank, es evidente que el gobierno, este gobierno que tenemos, ha querido encontrar una manera de alterar la Constitución. Cuando se eligió aquí, o mejor dicho, cuando se construyó la ley del DNI, querían que el DNI tuviera capacidad de apresar gente sin la autorización de un juez. Entonces es evidente que aquí, en la mentalidad del presidente o el paquete de funcionarios que tenemos, que quieren de alguna manera burlar la prensa, tener autoridad por encima de la ley. Si ellos toman lo conversado cuando la ley del DNI, que prácticamente es lo mismo. ¿Te acuerdas? Sí, que prácticamente es lo mismo. Sí. Y se plasma ahora. Tú verás. La metieron por ahí y mira lo que dice. La metió por aquí, no la metió por el DNI y la metió por aquí. El gobierno propone mantener prisión para delitos de libertad de expresión en nuevo Código Penal. Bueno, darle las gracias a ustedes. Yo no sé quién daba la despedida aquí en mi ausencia, pero finalmente he retornado. Me toca mi obligación, así que darle gracias sinceras a todos ustedes por estar con nosotros. Desearle un feliz resto de fin de semana y que el próximo sábado nos vemos aquí de nuevo. Gracias a todos.